La transacción de 1978. Que existía una gran inquietud por el porvenir político en los años previos a la muerte del dictador militar es algo incuestionable e indudable, incluso para los historiadores más afines al poder establecido en España. Hasta entonces, la servidumbre voluntaria de una jerarquía y el miedo a la política de la mayoría de españoles había permitido que Franco ejerciera su poder absoluto durante 4 décadas sin recibir apenas resistencia. Pero pasar de una forma de Estado degenerada, la dictadura, a otra idealmente virtuosa como lo es la monarquía, parece ser contrario a las leyes eternas de lo político, descubiertas por los clásicos. Y el propósito del dictador era el de imponer una corona a un rey que sería traidor a su propio padre, renunciando así al honor característico que fundamenta la monarquía, algo que inicialmente rechazaba una insignificante minoría de integristas, pero que era indiferente a la mayoría acomodaticia de accidentalistas. Esta intranquilidad e inquietud afectaba no únicamente a los más cercanos y privilegiados por el jefe del Estado, sino también a todos los principales actores en la reducida oposición clandestina, la que logró sobrevivir a la represión y los fusilamientos. Por eso, a pesar del secretismo y el silencio informativo en los medios de comunicación para las masas, se hacía cada vez más explícita la acción de una oposición civil. Una oposición motivada entonces con la posibilidad de llegar a la forma política de la democracia, la libertad política de todos frente a la ausencia de ella en una dictadura autoritaria. Una oposición verdadera entonces que no formaba parte del Estado y cuyo fracaso final vendría por su pacto con el poder establecido. ¿Usted cree que hay más claridad informativa ahora que antes? Sí, pienso que le permiten decir más cosas. Bueno, yo creo que va en evolución, ¿no? Indudablemente creo que va... En evolución positiva. Sí, por supuesto. Esa situación de desconcierto, que ofrecía una esperanza de futuro con libertad política, origina una gran preocupación en los mayores beneficiarios del ejercicio del poder, la élite franquista. No es el amor a la libertad lo que guía a los más recalcitrantes, sino el miedo pánico. El miedo de los vencedores a los vencidos maneja la búsqueda de una vía para mantener ese control estatal sobre la clase gobernada. El miedo a la libertad aboca a los más cobardes a renunciar al liderazgo para buscar asegurarse en el poder a través de la reforma de lo existente. La cobardía es la madre de la crueldad, antiguo proverbio árabe citado por Miquel Montaigne en su obra, capítulo 17 del libro segundo de ensayos. Algo que evidencia esa cobardía es la popularización entre la opinión pública de la expresión como no podía ser de otra manera. Un concepto que comienza a manejarse con frecuencia y que perdura en el uso colectivo en nuestros días. A pesar de que en el terreno político de las decisiones esto siempre es falso, sirve para confortar al que no tuvo el valor suficiente para haber hecho lo que se podía y se debía hacer.
Por este motivo, los herederos del poder obtenido en la victoria de la última guerra civil, en una situación de debilidad política, intuyen la necesidad de incorporar, de algún modo, a las principales fuerzas de oposición que podrían causar una situación incierta en el caso de no ser legalizadas. Al ver que era posible la ruptura, le dio miedo a las fuerzas conservadoras que estaban incorporadas a la Junta Democrática, partidos clásicos de liberales, de derecha, burgueses. Le dio miedo. Ese ambiente lo notó, lo percibió el Partido Socialista Obrero Español. El miedo parece no dejar otra salida que la del pacto para repartirse el botín. Y la ambición de los vencidos, conducir a la necesidad de aceptarlo, renunciando así a su lucha por la libertad colectiva. La oposición renuncia a todas sus ambiciones a cambio de ser legalizada, aceptando la legalidad impuesta por la dictadura anterior. En Toulouse pervivió y supervivió Llopis al frente del PSOE, pero un grupo de aventureros y ambiciosos jóvenes de Sevilla pues dieron dentro del partido un golpe de mano para hacerse con las riendas del poder. Ese grupo fue ayudado por los servicios secretos de Franco, por Carrero Blanco en concreto, y por el coronel San Martín. Hay pruebas evidentes, además yo lo sabía y lo viví, para que viajaran a Suresnes sin peligro ninguno de ser perseguido. Felipe González tenía el nombre de Isidoro para la policía, con la orden en la policía que todos lo escuchábamos por la radio y lo sabíamos. La policía no, si estaba en una manifestación en Sevilla pública, Isidoro, la policía tenía orden de no detenerlo y no hacer nada, hacer la vista gorda. Bueno, pues eso fue la tradición que triunfó y se puso al servicio de una monarquía, pero no de una monarquía cualquiera, no de una monarquía tradicional que a su cargo o sobre los hombros de una familia recaiga toda la historia de un país. No. Una monarquía preparada, dibujada, diseñada y nombrando el monarca el propio Franco. Dictador nombra rey a Juan Carlos contra la voluntad de su padre, contra la voluntad del conde de Barcelona. Yo mismo, a petición del conde de Barcelona, me llamó, me desplacé a Estoril para contestar a su hijo y a Franco. Y me pidió que escribiera los borradores, que escribí a los dos, y a su hijo, en concreto el padre le dijo que no podía consentir que aceptara una monarquía sin honor, que es lo que podía único que hacer un dictador. Esta es la verdad. Es en este clima político donde, durante varios años, el prestigioso abogado granadino Antonio García Trevijano desarrolla una incesante actividad. Su propósito es el de agrupar y coordinar toda la acción contraria a la dictadura en una unidad de oposición dirigida por él y que sería conocida como la Platajunta. Acciones que se van desarrollando en su mayor parte de forma clandestina, pero que persiguen el concurso, más o menos consciente, de diversas formaciones políticas, algo que debía culminar en un periodo de libertad constituyente en España que finalmente instituyese la separación de los poderes. Sin embargo, como ya hemos visto, el terror de quienes heredan el poder de la dictadura se encuentra y se une a la ambición de tenerlo, de los que hasta entonces habían formado una oposición en favor de la libertad. Este pacto entre contrarios unidos por el miedo es lo que se llamó la Transición Española y lo que impidió la democracia y la libertad constituyente de los españoles. Un pacto de unión entre traidores a sus propios principios e ideales. Por este motivo, hoy no hay democracia en España.
Lo que fue llamado la Transición Española en 1978 fue realmente una transacción. Un pacto para mantener la unidad de poder con la misma división de funciones de la dictadura. Un pacto de reparto del botín y de las empresas públicas. Un pacto que funda una oligarquía de partidos y que impide la democracia. La transacción de 1978 y el texto al que se hizo llamar la Constitución es la causa y el origen de toda la corrupción actual. Existe este grado de corrupción porque no hay democracia en España. El caudillo hizo un balance de los grandes logros conseguidos durante la pasada década, destacando especialmente en el aspecto político la culminación de nuestro ordenamiento constitucional. Todo ha quedado atado y bien atado, dijo, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón.